Estimados estudiantes de la materia Organización del Computador, bienvenidos a esta nueva entrega de conocimiento con respecto al segundo corte. Para esta oportunidad, en la unidad 3, vamos a conversar o a exponer el tema de la unidad 3, que es unidad aritmético lógica, incluyendo la memoria RAM. Fíjense, vamos a hablar primero de la memoria RAM. La memoria RAM, entonces, es, como su sigla lo indica, es la memoria de acceso aleatorio. Esta memoria tiene su ubicación física en la placa base, del computador. Ella se mantiene con una interfaz de tipo slot que se encuentra en la placa base. Allí es donde se hace la inserción o la ubicación física encajada en esa interfaz, o sea, en esa placa o tarjeta madre del computador. Por supuesto, existen diferentes interfaz de la memoria RAM. La DDR1, que ya está en desuso, la DDR2, la DDR3, etcétera, ¿no? Que existen actualmente en nuestro computador. Memorias DIMM, que es la DIMM, entre otras. Según el modelo de nuestro computador y según los modelos de la placa base, mm, llegando a las más, por supuesto, a las más actuales. Esto sería entonces la ubicación de la memoria RAM a nivel del computador en la placa base. Y por supuesto, hablando de diferentes tipos de memoria RAM. Por supuesto, también, según el modelo, y la integración de ellas a otra arquitectura del computador hace mayor rendimiento en el uso de ese hardware como tal. Tenemos también que la memoria RAM es la memoria principal donde se almacenan programas y datos informáticos de forma aleatoria, también conocida como memoria volátil, que se mantiene mientras exista flujo eléctrico. Por supuesto, también la memoria RAM puede ser leída constantemente y reescrita constantemente. Y están integrados al hardware o circuitos integrados de la computadora. No solamente de una computadora, sino también de otros elementos electrónicos y otros elementos como teléfonos móviles, tablas o aparatos electrónicos. Tenemos entonces también la memoria RAM dinámica, que es la de RAM, y la memoria RAM estática, que es la de SRAM, que por supuesto tienen diferentes tecnologías para almacenar los datos. ¿Ok? Tenemos también que es importante la memoria RAM porque es la que mantiene esa información. Si se apaga el ordenador, esa es una memoria temporal. Y por eso entonces también depende mucho del hardware de la capacidad de memoria RAM que se tenga. Y también tiene mucha relación con la memoria caché del procesador, como las jerarquías de las memorias del computador, donde hablamos de memoria principal, memoria secundaria e incluimos la memoria caché.
Por lo tanto, se habla de niveles de la memoria, que es como la jerarquía, donde hablamos del primer nivel, que es el más rápido acceso. Hablamos de la memoria caché, que es la memoria intermedia. También es una memoria de acceso rápido, pero no tan rápido como la memoria RAM de nivel uno. También tenemos la memoria que está en el disco duro, que es una memoria más lenta, de acceso más lento. ¿Ok? También es importante entonces identificar la placa base e identificar la ubicación donde van, por ejemplo, las ranuras, donde van ubicadas la memoria RAM. Por supuesto, esto varía dependiendo de los modelos de tarjeta eh, de placa o el hardware. Ok. Tenemos también la memoria, la unidad aritmética lógica, que también es importante conocer porque normalmente nosotros tenemos el procesador, microprocesador o CPU, que es la unidad de control de procesamiento, y en ella incluimos lo que son operaciones aritméticas básicas, como la suma, resta, división y multiplicación. También puede realizar operaciones lógicas como yes, or, not, and, que son representaciones de compuertas lógicas, operaciones lógicas que puede realizar también la unidad de, o el procesador o CPU, pero dentro de ella la unidad aritmético-lógica. Entonces, esta unidad aritmético-lógica que forma parte del procesador tiene entonces circuitos electrónicos para realizar estas operaciones. Y estos circuitos lógicos vienen formados por compuertas lógicas como la compuerta AND, compuerta OR, compuerta NAND, compuerta NOR, compuerta SOR. Y manejan el reloj digital según los cálculos lógicos y se basan en las siguientes funcionalidades: sumar, comprobación de la activación o no activación del sonido de la alarma, cambio de hora en minutos de acuerdo al sistema hexadecimal. Aquí tenemos entonces que hay funciones que utilizan los circuitos lógicos un poco más complejos, donde no solamente se cubren operaciones matemáticas simples, sino gran cantidad de cálculos que se hacen dentro del microprocesador. Por lo tanto, llamamos al procesador o microprocesador como el cerebro del ordenador, porque él se utilizan o se realizan procesos de adición de operaciones aritméticas. La unidad aritmético lógica también tiene registros, que es donde se contienen los operandos que realizan las operaciones o por las cuales se realizan las operaciones, que son aportados por la unidad de control. Por supuesto, la unidad de control, como su nombre lo dice, controla estos procesos de operaciones. Se dan resultados parciales de los que son fragmentos de los cálculos que se estén realizando y los resultados finales, que es el resultado final de las operaciones que se estén efectuando. Y por supuesto el control de esos cálculos, de cómo se realizan, a dónde se redirigen o corregir posibles errores, eso también los hace con el control de los cálculos. Entonces, de esta manera, tenemos entonces la unidad de control, que es el que emite las acciones y las controla, cómo se van a efectuar. La unidad aritmético-lógica, que procesa esos datos que son recibidos, los envía a los registros. Y la unidad de control también analiza los resultados obtenidos y los envía a otros dispositivos. Tenemos entonces también que la unidad aritmética lógica, así como lo vemos en esta figura, tiene los operandos, o sea que entran, tiene
El resultado, que es la salida, tiene la entrada del control de la unidad de control, que es la que controla los procesos que va a realizar la unidad aritmético-lógica, y tenemos la salida de la unidad aritmético-lógica que, que haya resultado del proceso dentro de la unidad aritmético-lógica. Por lo tanto, ella puede realizar operaciones como de suma, entran los operandos que sería A y B. Tenemos la entrada R, perdón, la R que es la salida de esa operación. Este sería el control de cuál va primero, cuál operando va primero, qué operación se va a realizar, en qué orden se va a realizar. Y por supuesto la salida de este caso sería la suma del operando A más el operando B. Eso es la estructura básica de las operaciones que hacen o se hacen en la unidad de meticología. Por supuesto, todos los elementos microprocesadores o chips de microprocesadores tienen la unidad aritmético-lógica que realiza, como se le dijo anteriormente, operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, y las operaciones lógicas eh, de comparación, por ejemplo, o como las nombres, la AND, la OR, la NOT, que normalmente estos estudios de circuitos lógicos se hacen más adelante en la carrera con materias como arquitectura del computador. Por supuesto, todo esto surge, o estos estudios de unidad aritmético-lógica, por la estructura del matemático propuesta por el matemático John von Neumann, a quien se le atribuyen muchos conceptos del hardware y de la estructura de estos elementos, como la unidad aritmético-lógica en el año 1946. ¿Ok? Y por supuesto, estas son las representaciones, como por ejemplo en un circuito lógico, donde, como le dije anteriormente, trabajan con puertas AND, con puertas OR, como le estoy señalando aquí, con puertas TOR, y la combinación de todas las entradas para obtener un resultado. Esto que ustedes ven aquí se estudia en materias como arquitectura del computador, donde se hace un estudio más específico del funcionamiento de cada una de las compuertas con sus entradas, ¿verdad? Tanto de dos, tres, cuatro entradas, dependiendo de la complejidad del circuito. Y este circuito que llamamos circuito lógico, depende de su complejidad de lo que nosotros queramos o de lo que se quiera obtener de hardware que estamos diseñando. Esto normalmente lo realizan los ingenieros electrónicos. Uno estudia la parte de los ingenieros electrónicos. Bueno, estas guías que acabo de mostrarles están en el aula virtual y ustedes perfectamente las pueden descargar y la pueden leer y analizar. Y complementar, por supuesto, como siempre les digo, con material que puedan tener de internet o materiales de libro físico que ustedes tengan para realizar sus tareas. En caso de dudas, preguntas, me pueden contactar por el foro de dudas que está en el aula virtual.